Muy buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y el día de hoy les traigo el tema de las Catilinarias perteneciente al romanticismo ecuatoriano. Esta obra está relatada por Juan Montalvo. Les hablaré un poco del resumen. Bueno, el resumen de las Catilinarias sí fue escrito y editado por Juan Montalvo, como ya lo dije brevemente. En sí, hay mucha información tanto importante, relevante, referente a lo vivido en Ecuador en los años 1880. Las Catilinarias es una representación de una serie de 2 ensayos, escritos y publicados por Juan Montalvo de manera independiente. Son editados y elaborados en Panamá entre los años 1880 a 1882. Aunque esta obra no formaba parte de un libro único, también tiene un carácter homogéneo, ya que todo el escrito conlleva a un mismo fin. Fue cuyo consistente en describir correctamente los desaciertos y errores cometidos por el dictador Ventimilla, un personaje que fue publicado por Montalvo y asimismo los puso en un resumen de las Catilinarias. Cada uno de estos ensayos en particular siguen con un patrón, lo que se refleja a las denuncias, a los cuestionamientos, sobre todo los sucesos que acontecen en la sociedad ecuatoriana. En sí, las Catilinarias, tenemos que las obras de este escritor, donde descubre un político con vocación de temas políticos, Montalvo los incluye en los ensayos. En cada comentario hace referencia en su libro. Las escenas, las dramatiza, también contiene citas clásicas y elementos variados en los que nos lleva a una obra diferente. El autor también nos lleva al refrán español, tanto Monta Isabel como Fernando. Esto es en sí para anunciar sus 5 ensayos, y a partir de la sexta Catilinaria o ensayo es que modifica el título. Sin cambiar la esencia del sentido del libro, se comprende que cada una de estos conlleva lo siguiente. Voy a hablar un poco del primer ensayo. En la primera Catilinaria o en el primer ensayo, el tema principal es la ley. Este le da el orden el autor, porque es un hombre de muy agarrada vida con visión, en lo que se considera que la ley debe ser permanente, siempre la pauta debe ser la lanza del destino del país. Dado que en Ecuador ocurrirá lo contrario. De igual forma, también aborda temas como la disciplina, la libertad, el orden, también manifiesta algunas lecciones acerca de palabras mal empleadas y fenómenos fonéticos. En lo que se asemeja al segundo ensayo, en este resumen de las Catilinarias mostramos lo que el autor refiere en su segundo ensayo, y no más es la definición de la tiranía y lo que es un tirano, lo que es ser un tirano, etc. En lo que es el tercer ensayo, aquí escribe la instigación al pueblo como un mensaje directo, sobre todo a la sociedad guayaquileña, para que éste se alzara y derrocara al gobierno. Asimismo, también encontramos que este escritor hace un reencuentro de todos los dictadores hispanoamericanos que hacen referencia a este mismo tema. En el cuarto ensayo se reúnen a lo que es las críticas desatadas del autor, se ven reflejadas también en el cuarto ensayo de las Catilinarias, las personalidades de Urbina y Borrero. Y en el quinto ensayo es el lado que se refleja como tema principal la moral, en lo que describe la novelista, quien refiere cada vicio es una caída del hombre. Luego de ahí, realiza un completo análisis sobre todos los vicios que aquejan a la sociedad ecuatoriana que él tanto defiende. En el sexto ensayo, de las Catilinarias se refiere a lo que es la defensa directa del objetivo de este resumen, haciendo referencia también al concepto de barbarie y civilización.
En el séptimo ensayo, este sin duda es uno de los ensayos en el que el novelista explica el tema en referencia a la educación, a sus ventajas, analizando el sistema educativo ecuatoriano en comparación con otros países, refiriéndose también a sí mismo al clero y a la positiva influencia que ha tenido en otros países, en lo que es referente a la educación, también que ha sido diferente aquí en el Ecuador, pero resulta que este análisis como el clero fue usado como un instrumento para reprimir al libre desarrollo del pensamiento. Es aquí donde se realiza un cierre interesante a este ensayo, remorando a un discurso abogado por las mujeres. Y en el octavo ensayo se hace la continuación a lo del tema, ¿no? A la educación. Se realiza también razonamiento sobre la importancia de recalcar los bienes de la cultura en el noveno ensayo. En este noveno ensayo, el autor se refiere a las condiciones a las que se encuentran los centros educativos en el Ecuador. Y en el décimo y el undécimo ensayo, nuevamente, Montalvo planea fuertes críticas en contra de las acciones de Borrero. Y por último, narra también lo que son las edades y alaba a la juventud, asimismo que estimula al soldado a desobedecer al gobierno y ganarse la voluntad popular. El título de esta obra literaria, perteneciente al romanticismo, relatada por Juan Montalvo, él quiso recordar aquellas actitudes parecidas a lo que tuvo Cicerón. Marco Tulio Cicerón, de la República Romana del año 106 a.C. En contra del conspirador Catilinario, también fue un político romano, en 1802 antes de Cristo. En este caso, Juan Montalvo le saca lo que son las críticas y las furias contra Ignacio Ventimiglia, a quien lo cataloga como un dictador. Encontramos que también en ella relatos muy devastadores en los que descubren todas las negligencias, los vicios del gobernante de Ventimiglia. Además, se vale más de alto de un valor significativo de la lengua castellana para realizar una escritura exquisita y que los lectores podrán apreciar lecciones morales y muy sutiles. Una de las principales obras ensayísticas de Juan Montalvo las lleva por título, es la obra que les estoy hablando, relatada en 1880 hasta el 1882. Y no, más bien es un frescor de la vida del Ecuador en tiempos de dictador de Ignacio Ventimiglia. En este punto se analiza desde tres perspectivas diferentes, aunque complementarias, pero cada una tiene su plus, ¿no? En primera instancia se hace breve la contextualización del proceso histórico que vivía Ecuador cuando Montalvo escribió lo que eran las Catalinarias, convirtiéndose este en un ensayo sobre la política de la época. No debemos olvidar la situación por la que transitaba el país en cercanías de los años 70 del siglo XIX. Los personajes y las intrigas políticas son partes esenciales en los dos ensayos que él compone en su libro, por lo que es necesario tener conocimiento sobre el instante exacto de la política ecuatoriana que trascendía en esta década. En los personajes de esta obra encontrarás el país de la época, el papel del clero, sus costumbres, etc. En estas líneas generales, todo lo ocurría en dicha época, justo manifestado por la pluma de Juan Montalvo. Este autor, como cada uno de ustedes conocen, eh, eh, es importante tanto en el contexto histórico de la obra y en este caso lo que él escribe en su libro, ¿no? Él nació en Ecuador el 13 de abril de 1832 y muere en Francia el 17 de enero de 1889. Él nació de una familia acaudalada, como decir, registrada en el ámbito rural,
de la ciudad de Ambato y con marcadas conexiones políticas. Por mencionar algo que el hermano mayor participó de forma activa al lado de los liberales. Una vez que culminó sus estudios primarios en la región, viajó a Quito, donde realizó sus estudios secundarios en instituciones religiosas. En la Universidad Montalvo sobresalió por tener una memoria excelente, aparte de los gustos clásicos que amaba la literatura. Lo que podemos decir de esto, que no solo realizó 2 años de carrera de Derecho, sino que su formación fue influenciada mayormente por el tiempo que vivió en Europa. De igual manera, inició su carrera diplomática y llegó a servir en embajadas de Italia y Francia. Es importante esta información porque en Europa también fue un joven hispanoamericano, lo que ayudó a forjar su figura social. El regreso de Montalvo a Ecuador se encontró en una realidad social y política muy desalentadora, lo cual criticó fuertemente a través de la revista El Cosmopolítico en los años 1866 y 1869. Estas publicaciones fueron dirigidas más que todo en la ciudad de Ambato. Se mantuvo alejada del centro del poder del país durante la presidencia de García Moreno. Eh, Montalvo fue castigado en el léxico y luego continuaron muchos más transcursos en su vida. Así que una de estas notaciones de la existencia de Montalvo fue que participara de política en el país desde lejos. El escritor ecuatoriano pasó de gran parte de su vida acá a caballo entre el Ecuador y el exilio en países como Francia, Panamá y Colombia. Posteriormente, Colombia se convirtió en su segundo hogar, específicamente en una pequeña ciudad denominada Ipiales, pero no así tuvo estabilidad económica. Este representante es un escritor y él vivía de las ayudas y gracias de amigos y admiradores, siendo una de las mentes más claras y brillantes del continente americano en aquella época. Montalvo, más allá de ser un escritor pensador político, llegó a utilizar sus ensayos y artículos como la vía principal para participar en lo que es la política ecuatoriana. En referente a lo que es el pensamiento, él definió sus tendencias en las ideas liberales porque fue claro opositor del clero, y las conservaciones caben destacar que el principal punto de su crítica fue la figura del dictador, que fue encarnada en primera instancia por García Moreno y luego por Ignacio Ventimiglia. En sus textos, Montalvo puso en manifiesto su amplio conocimiento de la cultura, haciendo referencia a otras obras literarias. En el momento que nació Ventimiglia, él fue derrocado. Montalvo declinó lo que era la oferta de participar en la política ecuatoriana y decidió continuar con su vida, sin lujos y sencillo. Voy a recalcar algo que me pareció súper importante de lo que es las obras las catalinarias. Es de género, lo conservan como ensayo. Su idioma fue escrito en español en el país Ecuador en las fechas de 1880, 1881 y 1882, que fue su año de publicación. Bueno, en esta obra, como un origen, fue que Montalvo tuvo la oportunidad de conocer a Ignacio de Ventimiglia. Durante desentierros de ambos, el escritor, el escritor era retraído, mensurado y falto de tacto social, aparte de que él había estado acosado a diario por la pobreza. Entonces, por el contrario, Ventimiglia era extremadamente sociable, daba rienda suelta a todo, a sus vicios, y le despreocupaba el mundo, le despreocupaba lo que era el dinero, pues él lo recibía de casa. Así nació Montalvo, un inmenso desprecio al general quiteño. Durante el gobierno de Antonio Borrero, se le confió la zona militar del Guayas a Ventimiglia. El 8 de diciembre de 1876, el general quiteño declaró
jefe supremo y depuso entonces al mandatario, a pesar de que el 30 de agosto del mismo año le había manifestado su lealtad y servicios a través de una carta. Montalvo con seriedad y mesura criticó los acontecimientos, razón por la cual el Ventimilla mandó apresarlo en horas de la madrugada para luego desertarlo a Panamá. Gracias a la presión de Pedro Carbo, pudo Montalvo regresar al Ecuador, donde permaneció él alejado de la oposición activa. También reinauguró su lucha política tras los asesinatos por el envenenamiento, que fue en Quito en julio de 1877 y Vicente Piedreída en septiembre del mismo año. Estos atributos por la opinión pública a Ventimilla les afectó. En varios fledos dio a conocer los males que traía consigo una dictadura y abogó también por la libertad de Eloy Alfaro, convirtiéndose pronto en el centro de la oposición. Conscientemente, el peligro que corría como opositor, decidió abandonar el país y rumbo a irse a los Ipiales. En este aquí podrían contextuarse a Montalvo, pero él ya había comenzado a escribir las Catalinarias con anterioridad a este acontecimiento, ¿no? Posiblemente fue que él empezó en Ambato o en Baños y luego continuó con su obra en Ipiales. Eh, Montalvo mantuvo siempre que Ipiales no era el lugar apropiado para la publicación de su obra y viajó a Panamá. Allí fue que, gracias al apoyo del general Eloy Alfaro, publicó su primera Catalinaria a comienzos de 1888 y durante este proceso también publicó 4 más. Algunos periódicos hispanoamericanos reprodujeron en trozos las Catalinarias y como es el caso de La Patria de Bogotá, La Estrella también de Ciudad de Panamá, entre otros. Y en enero de 1882 se publicó la 12ª y última Catalinaria. Bueno, enfrascarnos en un poco del contenido. Durante los 2 ensayos de Montalvo, este va realizando una despiadada crítica a la figura de Ventimilla, al que tacha de inculto y salvaje, y va elaborando también una descripción a la sociedad ecuatoriana de su tiempo, sin ahorrar críticas a otros políticos o sectores del clero. También encontramos que, además, hizo muchas referencias a la sociedad europea de la época, y Montalvo conocía muy bien por haber residido varios años en España y Francia. También son frecuentemente las citas de obras literarias y episodios mitológicos para complementar lo que era la crítica a Ventimiglia. El título lo toma de Cicerón y su famosa Peruta hacia Catalina. ¿Hasta cuándo, Catalina, abusarás de nuestra paciencia? Entonces, explotándola la política ecuatoriana, algo así como arregando y preguntando a Ignacio de Ventimiglia, ¿hasta cuándo, Ignacio, usarás de nuestra paciencia? Cada capítulo contiene lo que es a su vez el mote de la empresa donde don Fernando el Católico, tanto mota y mota, y un poquito de los temas tratados. La primera Catalinaria trata de la libertad, de las leyes, la disciplina y el orden, a la vez que las lecciones léxicas al discutir algunos fenómenos, a exponer malas palabras, a usar mal o escribir mal. Y también en la segunda define lo que es tirano y tiranía. En la tercera instancia, aquel pueblo, especialmente en Guayaquil, se levanta y se despoja del gobierno. Hace también un reencuentro con los dictadores hispanoamericanos. Luego, la cuarta Catalinaria acomete a lo que es Urbina y Borrero. La quinta Catalinaria es moralista. Dice Montalvo que cada vicio es una caída del hombre. Luego analiza algunas de ellos y en la sexta él defiende el propósito de su obra y discute el concepto de civilización y barbarie. En la séptima Catalinaria también él, con su espíritu dictador, representa las ventajas de la educación, analiza el sistema educativo, lo compara con otros países. Nota que
que el clero ha sido factor positivo en el desarrollo de la educación de muchos países, al contrario de Ecuador, que obedece el libre pensamiento. Termina estas catalinarias reproduciendo un discurso con su autoría que se aboga por el derecho de la mujer. En la octava catalinaria, él quiere tratar el tema de la educación, pero se recalca los bienes también de la cultura. En la novena sigue tratando los temas de educación y en la décima y undécima él embiste con el fervor contra el borrero. Y en su última Catalinaria también habla sobre las edades, la juventud, el proselitismo, las ganas de la voluntad para derrocar al gobierno. Acerca de Ignacio Ventimilla, Montalvo procuraba ser justo y no acusaba a sus adversarios delitos que no cometieron. Por poner un ejemplo, cuando él se enteró que en Ipiales de rumores un asalto a los fondos públicos por parte de Ventimilla, él escribió en su fractenar amigo Rafael Portilla: es preciso que seamos exactos en los cargos. Deseo saber a ciencia cierta qué hay en esto con las cantidades fijas. No olviden que por nada de este punto ni lo exageren ni lo desfiguren. Entre los numerosos pasajes de esta obra que Ventimilla podemos destacar la segunda Catarinaria. Montalvo sigue, distingue entre los tiranos y los simples, afirmando que Ventimilla pertenece a un segundo grupo, por lo caso que en las cualidades de Bricón luego se refiere a los pecados capiles, indicando que Ventimilla sufre de cada uno de ellos. Es soberbio. Si un animal pudiera rebelarse al altismo, él se rebelara y fuera a servir al rufián. Y Napoleón, en su modo de hablar, las catalinarias, esto lo dice en un capítulo 24 de la página 24. Esta palabra que sobresale aquí, que es la avaricia, él dice que es la pasión de los viejos, la pasión ciega, arrugada, achacosa, una expresión de la edad, un sentimiento de la vida, sarro ignorable que criado en las paredes de esas vacías rotas y sucias que se llaman vejez. Este se arropada al alma, se aferra sobre ella y le sirve de lepra. Ignacio Ventimilla no es viejo todavía, pero ni mi amor ni mi ambición en sus 57 años de cochino, todo él es codicia. Codicia tan propasada, tan madura que es avaricia y el augusto personal. El vaso cubierto por el sarro de las almas puercas. Esto lo refleja en su libro, en una página 25. Lujuria es el sueño, un sueño que no ha salido el sol, no hay luz, está desdichado, la aurora mañana, mediodía, todo se le duerme. Si se despierta y levanta a las 2 de la tarde es para dar rienda floja a los otros abusos de la vida. Para lo único que necesita claridad, pues, es su timbre, de ofender con ellos a los que nos rodean. Da bailes a mujeres públicas y se le ha visto al infame introducir rameras a su alcoba, rompiendo con la ocurrencia de la sala. Lo relata en la página 26. La ira. La ira, la serpiente no se hincha y enciende como ese basílico. Un día oficial se había tardado 5 minutos más de lo que debiera, presentando al joven ceñida a la espalda, arde cuenta de su comisión. Verles saltar sobre él, darle bofetones. La ira era formal, era infernal, volaba desde sus ojos en forma de veneno. Fluía desde sus labios y se tutelaba jefe supremo, el miserable. El jefe supremo que se va a las manos y da coques subalternos que no pueden defenderse, viendo estas allí en Quito, que no es gente, es acernido por las furias de Calígula. Calígula. En lo que es la gula, Ignacio Ventimilla da soga lo que palparea un bocadillo delicado, tiene por flojos lo que le guste de la leche, se ríe de su risa de caballo cuando va saboreando un alberchigo de entraña encendida. Carne del primer plato, carne del segundo plato, carne el tercer día, y días así se llenó o está harto. Vomita en el puesto de
deslumbrado y sigue comiendo para beber y sigue bebiendo para comer. Lo que es la envidia. Ignacio Ventimilla, más rey y más inteligente que ese monarca, no le abraza. Censura a Bolívar, Monteja a Rocafuerte. Le da una cantaleta a Olmedo. La ignorancia suprema, es bestia apocalíptica. El sabio estampa su nombre sin tener conocimiento ni de los caracteres, no sabe más y en los hombres de entender del saber. Pereza. Ignacio Ventimilla cultiva la pereza con actividad y sabiduría. Es jardinero que cosecha las manzanas de ceniza, las rimeras en asfáltico. Ese hombre es imperfecto. Ese monte de carne echado de la cama, derramándose el cojuno al otro. Por fuera del colchón es el mar muerto que pertenece durmiendo eternamente, sin advertencia a la maldición del Señor que pesa sobre él. Su sangre media cuajada, negruzca, lenta, es el betún cuyos vapores quitan la vida a las aves que pasan sobre el lago del desierto. Los ojos chiquitos, los carrillos enormes, la boca siempre húmeda con esa baba que le está corriendo por las esquinas, la respiración fuertísima, anhelito que asemeja el resuello de un animal montes, piernas gruesas, canillas lanudas, adornaban el trecho con lácaras o costures inmundos, barriga descolunada que se levanta en cuerva delincuente, a modo de preñez adultera, cerradas aún sus sueños, como lacras. Esto de aquí, Ignacio Ventimilla, padre e hijo de la pereza también, por obra de un misterio, cuyo espleramiento queda hecho en lo que era la ecuación entre 7 pecados capitales y las 7 virtudes que se contarían y quedarían resueltas. Este fragmento está en la página 32 hasta la página 33. La trascendencia de las catalinarias se dice que Minel Humanono llegó a ser un pasaje de la secta catalinaria. Él lo hizo temblar hasta las últimas raicillas de su alma, al extremo que le asomaron lágrimas. Desgraciado el pueblo donde los jóvenes son humildes como el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar al mundo. También al recordar su lectura de esta obra expresó: cogí las Catalinarias de Montalvo por la excesiva literatura del título ciceráneo, ya que el término se ha hecho vulgar desprendiéndose de su etimología, y empecé a desbordarla. Iba saltando líneas, iba desechando literatura erudita, iba esquivando artificio, iba buscando los insultos tajantes y sangrientos, los insultos, sí, los insultos, los que llevan al alma ardorosa y generosa de Montalvo. Benjamín Carrión, al referirse a las catalinarias, comentó que es difícil encontrar en cualquier literatura un logro tan cabal de improperio, un poder látigo restante tan fuerte, tan eficaz, una moral de bofeteadas como los conseguidos por don Juan Montalvo en las catalinarias. Pero es más difícil también que los insultos estén revestidos de mayor nobleza, de más cásticas correcciones literarias y un mayor señorío mental. El significado del título de la obra de las Catalinarias, él obedece a que su autor quiso rememorar aquellas actitudes semejantes que tuvo con Cicerón, Marco Tulio Cicerón. Él fue cónsul de la República Romana en el año 106 y 43 a.C. en contra del conspirador Catalina, que fue un romano en el año 180 a.C. En este caso, Juan Montaldo desencadena sus críticas y furia contra Ignacio Ventimilla, a quien lo cataloga como dictador. Espero que les haya gustado este video y que tengan un poquito de aprendizaje.